Si estás en esos momentos en los que parece que todo se viene abajo, tus sueños se rompen, tus fuerzas flaquean y la oscuridad mental te envuelve y te ahoga hasta no poder más, necesitas saber que no estás sola. Todos hemos estado ahí en algún momento. Incluso las personas más influyentes hoy en día, antes de convertirse en referentes globales, también fueron rechazados, maltratados, ignorados e incluso derrotados. Y hoy te traigo sus historias no solo para admirarlos, sino para entender que tú también tienes esa chispa. Ese potencial inmenso que tan solo necesita una cosa: ser encendido. Así que quédate hasta el final y déjate ayudar de la mano de los más grandes. Bienvenido a Escucha tu cuerpo, la clave para volver a ser tú. Un lugar donde encontrarás consejos y herramientas que transformarán tu vida de dentro hacia afuera. Hoy te llevaré por un recorrido profundo y emocional a través de la vida de 7 personas extraordinarias que enfrentaron desafíos que podrían haberlos destruido por completo y, sin embargo, en lugar de rendirse, decidieron transformar su dolor en propósito. Estas historias reales y verídicas son lecciones vivas de que la resistencia, la mentalidad y el propósito son herramientas mucho más poderosas que cualquier título o privilegio. Así que atenta, porque esto puede marcar un antes y un después en tu forma de ver el mundo. Empecemos por Oprah Winfrey, que pasó del abuso a ser la reina de los medios. Oprah nació en unas condiciones de extrema pobreza en un rincón olvidado de Mississippi. Su infancia estuvo marcada por el abandono, el abuso sexual y una profunda sensación de no pertenecer a ningún sitio. Durante años, su entorno le repitió constantemente que no era suficiente por ser mujer, por su color de piel y por su aspecto físico. Fue expulsada de su casa a los 14 años y perdió un hijo en la infancia. Y sin embargo, ahí no terminó su historia. Eso fue tan solo el principio. En lugar de rendirse, canalizó su dolor y lo transformó en una ambición imparable. Su entrada en los medios no fue fácil, pero su autenticidad, su empatía y su presencia magnética la convirtieron en una figura imposible de olvidar. Con el tiempo se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser multimillonaria por mérito propio. Y más que ser una presentadora, se convirtió en una mentora espiritual para millones de personas. Y de hecho, su mensaje sigue siendo muy claro hoy en día. No importa de dónde vienes, lo que realmente importa es lo que estás dispuesto a construir a partir de tu propia historia. ¿Te suena el nombre de Thomas Edison? Seguramente sí, pero ¿sabías que tuvo que pasar por 1000 fracasos antes de poder iluminar al mundo? Imagina dedicarte durante años a un invento, fallar una y otra vez y que la gente te llame loco o inútil. Esto fue precisamente lo que tuvo que vivir Thomas Edison. Antes de que su bombilla eléctrica cambiara por completo la historia de la humanidad, tuvo que fallar más de 1000 veces. Pero lo que diferenciaba a Edison del resto de personas es que él no veía esos intentos como fracasos, los veía como descubrimientos. Para él, cada error simplemente eliminaba otra opción que no funcionaba, acercándolo un poco más al resultado correcto. Esta mentalidad, poco común, inquebrantable y profundamente optimista, fue la clave de su genio y de su éxito. La historia de Edison no se basa simplemente en la electricidad, sino en cómo puedes redefinir tu propia relación con el error. Cuando te enfrentas al fracaso con inteligencia y perseverancia, deja de ser una amenaza y se convierte en tu mejor aliado para alcanzar tu propio éxito. ¿Y qué me dices de Elon Musk? Rechazos, crisis y una visión que cambió el juego por completo. Hoy en día es imposible pensar en innovación sin pensar en Elon Musk, pero lo que muchos no saben es que su camino estuvo lleno de puertas cerradas, bancarrotas técnicas y burlas mediáticas. Musk fue rechazado por varias grandes empresas tecnológicas porque sus ideas parecían demasiado futuristas, demasiado arriesgadas o incluso delirantes para muchos. Cuando fundó SpaceX, se arriesgó a perder todo su dinero personal, y cuando Tesla estuvo al borde de la quiebra, lo apostó todo una vez más. ¿Por qué? Porque creía con toda su alma en su visión. Una visión donde la humanidad debía avanzar, explorar el espacio y usar energías sostenibles para sobrevivir. Lo llamaron excéntrico y hoy en día lo llaman revolucionario. Su historia nos enseña que el verdadero visionario es aquel que sigue adelante incluso cuando todos lo llaman loco. Otro ejemplo sería Nelson Mandela, que pasó años en prisión y aún así
con el corazón lleno de perdón. Mandela no solamente fue encarcelado injustamente durante 27 años, sino que también fue aislado, humillado y silenciado durante todo ese tiempo. Pero ni las rejas, ni el tiempo, ni la injusticia lograron destruir su alma. Al salir de prisión, lo más asombroso no fue su liberación, sino su actitud. No pidió venganza, no lideró con rabia, lideró con amor, con propósito y con perdón. Unió a toda una nación rota apostando por la paz y la reconciliación. Su legado no está solo en las leyes que cambió, sino en el mensaje que dejó tras de sí, porque el verdadero poder no radica en dominar, sino en sanar. Y Mandela demostró que incluso el odio más profundo puede transformarse en compasión, y que el liderazgo más fuerte nace del sufrimiento más profundo. ¿Y si te digo que hay alguien que pasó del rechazo constante a crear un gran imperio literario en la actualidad? ¿Sabes de quién te hablo? Nada más y nada menos que de J.K. Rowling. Antes de que Harry Potter conquistara el mundo, su autora era una madre soltera sin empleo, con problemas de salud mental y viviendo gracias a la asistencia social. Escribía en cafeterías luchando contra la depresión y los pensamientos de derrota. Su manuscrito fue rechazado por más de una docena de editoriales, pero ella jamás se dio por vencida y siguió adelante contra viento y marea. Corrigió, insistió y tocó una puerta tras otra una y otra vez, hasta que finalmente alguien apostó por ella. Y lo demás ya es historia. Rowling pasó de no tener nada a convertirse en una de las mujeres más ricas e influyentes del mundo, transformando generaciones enteras con su magia. Su historia no solamente nos inspira, sino que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la imaginación puede ser una tabla de salvación y la constancia puede convertirse en el hechizo más poderoso. ¿Y acaso sabías que Steve Jobs tuvo que caer desde lo más alto para poder volver aún más fuerte? Steve Jobs fundó Apple y luego fue despedido de su propia empresa. Para muchos, esa traición hubiera sido el final, pero para él tan solo fue el principio de su propia reinvención. En ese tiempo fuera, fundó Pixar, impulsó la animación moderna y trabajó más que nunca en su propio crecimiento personal. Y cuando regresó a Apple, no solo cambió la empresa, sino que cambió el mundo por completo. El iPod, el iPhone, el iPad, todo nació de un hombre que lo había perdido todo. Su enfoque minimalista, su obsesión por la excelencia y su capacidad de visualizar el futuro lo convirtieron en una leyenda a nivel mundial. Pero nada de eso hubiera pasado si no hubiera tocado fondo. Precisamente por eso, Jobs nos enseñó que la caída no siempre es el final. Muchas veces es tan solo una plataforma de relanzamiento. Y por último, no podía despedirme sin hablarte de Malala, que superó un disparo para despertar una gran revolución. Malala no era una figura pública, tan solo era una adolescente que quería estudiar, pero en su país eso ya era de por sí todo un acto de valentía. El talibán intentó silenciarla con una bala, pero no lo consiguieron. Malala no solo sobrevivió, sino que se levantó, habló con más fuerza y se convirtió en una voz a nivel global. Fundó organizaciones, dio discursos en la ONU y ganó el Premio Nobel de la Paz antes de cumplir los 20 años. Su historia no es solo sobre la educación, es sobre el coraje. Nos recuerda que incluso la persona más pequeña puede encender el fuego de una gran transformación. Como te he dicho, ya hemos visto 7 historias de 7 personas excepcionales. Y como ellos, existen muchísimos más. Pero hoy puede haber una octava historia que no me toca contar a mí. Tú eres el próximo capítulo de esta serie y solo tú puedes decidir qué clase de persona quieres ser. Estas historias son tanto espejo como faro. Reflejan lo que tú también puedes lograr y te iluminan el camino para que empieces a brillar con luz propia. Ninguno de ellos nació siendo un ídolo. Todos fueron humanos comunes y corrientes que decidieron no rendirse ante las adversidades. Así que si hay algo que quiero que recuerdes hoy, es que no es tu origen lo que define tu destino, sino las decisiones que tomas día tras día, tu mentalidad y tu propósito. Empieza hoy mismo desde donde estás y con lo que tienes, porque tú puedes escribir la próxima historia que inspire y revolucione al mundo. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like y por supuesto suscríbete a mi canal para seguir descubriendo muchos más tips cada semana sobre crecimiento personal y profesional. Y recuerda que nadie puede decidir por ti, solo tú tienes las riendas de tu propia vida, tanto físicas como mentales, así que úsalas con propósito e intención. Nos vemos en el próximo vídeo.